y pasemos al segundo tema. Lo fácil, Pepe, ha sido plantear la situación de que las clases medias, que somos aspiracionistas, nos dice, e individualistas, pues fuimos viendo ojetes y no votamos por Morena, ¿no? Es decir, le atribuyen a que supuestamente la clase, fíjate nada más, es curioso, todo lo que es el pueblo bueno, la clase popular, se supondría que está en agradecimiento con este gobierno por las dádivas otorgadas a través de los programas sociales. Si eso fuese así y se ha entregado un montón de recursos, pues no hubieran tenido problema, hubieran ganado sin problema porque pues obviamente son mayoría. Sin embargo, dicen que pierden porque la clase media salió a votar y salió a votar porque tenemos todos estos adjetivos. Y desde luego que poner en contexto esta situación de que la clase media aspiracionista es la que dio el gran resultado a la oposición, a los conservadores, me parece que está muy alejado de lo que realmente ocurrió en la parte operativa, que pues nosotros lo vivimos en colonias populares y que lo que nos dimos cuenta es que la propia gente del pueblo bueno que recibe programas sociales no votó por Morena, ¿no, Pepe? Sí, es que va un tema pegado con el otro, o sea, es increíble, por ejemplo, el crecimiento del PAN, o al menos el que menos perdió en esta elección, ¿no? En esta cuestión, a diferencia del PRI o el PRD, que si no salía definitivamente desaparece. Yo creo que sigue siendo un error de Andrés Manuel. Hay que reconocer la parte positiva, sin dejar de reconocer la parte positiva de algunas cuestiones en su gobierno. Hay que también mencionar que este es un error. Andrés Manuel ha venido dividiendo a la gente desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el concepto de los fifís, que incluso hoy vuelve a retomar Claudia Sheinbaum en ese sentido, ¿no? También donde ella dice no al divisionismo, pero bueno, ellos fueron los que generaron ese término peyorativo, ¿no? Para definir a la clase media alta, ¿no? Eso ya fue desde antes, y yo creo que en este concepto, pues se sigue con este error. Mira, hay análisis que nos dicen que, por ejemplo, en el 2018, pues mucha de esta clase media es la que le dio el triunfo a Andrés Manuel, ¿no? Precisamente porque creyó en su proyecto. Y hay otro estudio en el cual estos jóvenes aspiracionistas, vamos a hablar hoy de los jóvenes, ya no tanto de los aspiracionistas en general, de los jóvenes, porque pareciera que es un indicativo, estos jóvenes aspiracionistas con licenciatura, con ganas de crecer, con maestría y demás, pues también en esta elección votaron por el PAN, ¿no? O votaron por la coalición. Entonces, ese es un indicativo de que te estás equivocando en esta parte de querer dividir y de querer echarle la culpa a la gente por estar preparada. ¿A quiénes se refería Andrés Manuel en una entrevista al criticar la posición de las clases medias aspiracionistas o individualistas? Él lo comenta textual: a un sector de la clase media que es individualista, aspiracionista, que quiere ser como los de arriba, que habrá que pedir que nos defina quiénes son los de arriba en este momento, ¿no? Partidarios del que no tranza no avanza. O sea, si eres aspiracionista de clase media, por consiguiente, pues ya eres corrupto, ¿no? Entonces, sí, todo esto encierra un mensaje muy fuerte. Increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Volvemos a lo mismo. En 2018, muchos de esos aspiracionistas votaron por Morena. Susceptibles a la manipulación, o sea que entre más estudios tienes, más susceptible eres a ser manipulado, ¿no? Y en contraparte, él comenta, en el caso de la línea 12 del metro, refiriéndose a los habitantes de Iztapalapa y Tláhuac, que son gente humilde, trabajadora, buena, que entiende que estas cosas desgraciadamente suceden, ¿no? Para querer encubrir una desgracia. Entonces, yo creo que se sigue equivocando en esos conceptos de querer dividir a la sociedad lejos de unificarla, ¿no? Y es que además estamos hablando de esta definición de la clase media, que bueno, atraviesa por muchos conceptos teóricos que no vamos a desgastar aquí en ese sentido, de decir, bueno, es que hay algunos teóricos que señalan que si ganas tanta cantidad de dinero, entonces que formas parte de la clase media, que si no ganas eso, en fin, hay varios conceptos, insisto, no nos vamos a meter en eso, porque es entrar a una discusión que me parece un poco absurda, porque cuando ya hacen las encuestas, por ejemplo el INEGI,
y le preguntan a la gente sin el percentil de los dineros que tienen, la mayoría de la gente dice, o decimos que somos de la clase media. Es decir, es un sentimiento más que un asunto en donde tú digas, no, pues sí, la verdad sí soy pobre, ¿no? No hay una autodefinición, sino más bien es lo que cada una de las familias o de las personas determina. Entonces, yo sí quiero, porque eso rompe ya, obviamente, este concepto del presidente, porque si no cumples el parámetro económico de clase mediero, pues entonces a quién va dirigido el mensaje, ¿no? Si Pero, perdón, si no, fíjate que hay un concepto que nos da el analista Luis de la Calle. Él entiendo que escribió un libro hace 12 años, en 2006 me parece, por ahí. así es. Escribió algún libro sobre la clase media. Y él, en esta cuestión de sacar la definición, él hablaba de que no solamente se medía la clase media por los ingresos, sino también por el poder adquisitivo, por la capacidad de elección que tiene que ver con poder elegir lo que quieres y no solamente tomar para lo que te alcanza, ¿no? Que tiene que ver con esta parte que tú comentas de quienes pues pretenden definir que son de clase media, ¿no? Independientemente a sus ingresos. Y algo muy importante, que es la capacidad de invertir en su propio futuro. O sea, no solamente en una cuestión de sobrevivencia, sino también para ahorrar y para poder invertir para tu futuro, ¿no? Y es una clase media que lógicamente bajo este concepto pues aspira a tener mejores servicios acordes a sus ingresos, que también es ahí donde viene la parte de la exigencia a todos los gobiernos. Pero además esta cuestión de la clase media pues también te da en consecuencia pues el escoger mejor incluso en el ámbito político, ¿no? Claro, pero es que estamos, precisamente por eso es que esta parte teórica habría que aterrizarla ya en el día a día, en lo que ocurrieron en colonias como la Doctores, la Buenos Aires, la Obrera, Esperanza, ¿no? En donde, pues lo que vimos es que la gente, por convicción, a pesar de tener la operación de la gente de Morena, con lista en mano de los programas sociales, de todas maneras, les dijeron, sí, vamos a votar por ustedes, y a la mera hora cambiaron. A ver, si a esa parte, porque podríamos hacer igual una revisión de las casillas, ¿no? De las secciones electorales, y nos vamos a sorprender cómo en estas colonias el PAN ganó muchas de las secciones. Pepe, tú tenías por ahí la referencia de varias casillas, ¿no? Donde se ve claramente cómo la gente votó por el PAN. Sí, así es. Yo creo que lejos de culpar a las clases medias, habría que hacer un análisis concreto de cómo se da esta elección, de cómo no se supo leer la utilidad de las alianzas, por ejemplo, ¿no? Había indicadores que nos decían que la suma de la preferencia por el PAN, por el PRI, por el PRD, en muchos espacios, pues de manera natural le daría el triunfo a esta coalición. Sin embargo, en las mismas encuestas, cuando a la gente le preguntabas ya por la coalición en sí, pues mucha gente no votaba por ellos, ¿no? En ese sentido, digo, a mí se me hace increíble incluso que hoy, a ver, también hay que analizar esa parte, cuánto le crees a las encuestas. O sea, muchas encuestas no te definieron esa parte, ¿no? En el sentido de que juntos, pues la gente no quería votar por ellos. Pero como bien lo comentas, en la mayoría de las casillas, aun cuando el Morena de manera individual, se hubieran ido de manera individual todos los partidos, pues podía haber ganado las casillas. La realidad es que en la mayoría de ellas, y en la colonia obrera, por ejemplo, pues en su mayoría el que metió el mayor número de votos de estos tres partidos fue el PAN, que sumados a los demás, pues lógicamente le daban la vuelta a Morena con una gran ventaja, ¿no? Así es, y bueno, para finalizar el tema de las clases medias, a mí ahora sí que como dice el presidente, sí calienta cuando él sale en una mañanera a decir este tipo de cosas, porque además pareciera ser con su definición, ¿no? Su prototipo de clase mediero, que tú lees el Reforma y entonces también lees el Wall Street Journal y entonces te lavan el cerebro y eres manipulable y con ello entonces ya le das la espalda a la cuarta transformación. Realmente me parece un discurso de una persona adulta mayor que está entrando en una parte de senectud, la verdad, muy lamentable. Yo sí creo que no es por ahí el asunto
este tipo de definiciones que hace público. Ahora lo trató de suavizar el día de hoy en la mañanera, hablando de que, bueno, es que a lo que me refiero a esta parte, ¿no? En donde la gente no es solidaria. Sí, pero hay mucha gente considerada de escasos recursos, gente pobre, que también es bien ojete. O sea, eso no hay vuelta de hoja. Es que tiene que ver con otro tipo de conducta, ¿no? O sea, la falta de solidaridad de las personas atraviesa no por cuánto tienes. Conozco gente, lo he vivido en el Deportivo Israelita, por ejemplo, con la comunidad judía, de gente de primera que son capaces de quitarse la playera que traen para dársela al prójimo. Lo he visto, lo he vivido, no me lo han contado. Y también he conocido a gente de muy escasos recursos, como te lo comento, mucha gente que está viendo que alguien se está muriendo y no mete un dedo por él, ¿no? O sea, esa es la realidad, Pepe. Sí, digo, aquí analizamos un poco su dicho, pero habrá que analizar un poco más a profundidad esta situación, porque nos hace ver en el discurso como que las clases medias son una mala herencia de los gobiernos neoliberales, ¿no? Y entonces, ahí habría que analizar el crecimiento o la superación o el aumento de la clase media en esa etapa. Habrá que analizar por qué. Indudablemente es porque la gente tiene la iniciativa de sobresalir, de prepararse, de invertir, ¿no? Y eso, pues, lógicamente también le da un plus al país, pero también hay que considerar que para poder llevar a cabo este tipo de situaciones, pues deben de existir los elementos del otro lado, ¿no? Entonces habría que pensar en ese sentido de combatir a la pobreza, qué tantos elementos hay en este gobierno para que las clases medias pues sigan aumentando en número, y como bien comentas, a lo mejor con gente buena onda, ¿no? Que ayude a los demás y todo este rollo, pero lo importante es ver si hay estos indicadores o estas condiciones para que así suceda, ¿no? Y es que, Pepe, aquí los que nacimos en la colonia obrera, que nos tocaron hace 50 años, ¿no? Cuando éramos chavos, niños, bueno, pues ser aspiracionista es querer moverte socialmente, pues me parece lo más lógico, ¿no? Si tus padres habían tenido la posibilidad de estudiar nada más hasta primaria, o quisieron nada más estudiar hasta primaria, algunos hasta secundaria, que ya era así como, ya rebasaron los niveles de educación, bueno, pues a nosotros nos tocó la responsabilidad de buscar la posibilidad de tener el bachillerato o las licenciaturas, y pues esto que era una perspectiva de decir, entre mejor educado esté, más posibilidades tengo de desarrollarme, más posibilidades tengo de ofertarle a mi familia mejores condiciones de vida. Obviamente, nosotros viniendo del barrio, nosotros formados aquí, pues creo que fuimos formados además en escuelas públicas con la posibilidad de tener valores de la solidaridad, ¿no? Y entonces él agarra y a cualquiera ya le puede decir, ¿no? O sea, ni siquiera es para preguntar, bueno, a ver, tú que eres clase mediero, aspiracionista, pero de colonia popular, ¿por qué votaste por el PAN, cabrón? O sea, ni siquiera una reflexión mínima, ¿no? Ahí se va y bueno, pues ese es lamentablemente el tipo de presidente que tenemos con este tipo de posicionamientos que me parece fuera de lugar y que pues obviamente, lejos de ser autocríticos, vuelvo a insistir, creo que lo que generan es una posibilidad de una división mayor que creo que les va a resultar contraproducente en el futuro. Sí, definitivamente, yo creo que ya no es el camino, ese ya no es el camino. Yo creo, y lo reafirmo, lo vuelvo a comentar, yo creo que a Morena le está faltando partido. Esa es la realidad por la cual se expone al presidente en esta situación. Y yo creo que es una dinámica en la que ya no se puede continuar. O sea, recordemos incluso también los mensajes de Mario Delgado en sus spots, ¿no? O sea, siempre atacando, no proponiendo, siempre atacando, siempre descalificando y siguiendo con esta parte de la división. Yo creo que ya no es por ahí. Yo creo que hoy tenemos que darnos un relax para revisar muchas cosas, sobre todo quienes creímos o creemos en el gobierno de izquierda en la ciudad. Creo que hoy sí tenemos que reflexionar y eso mismo le pedimos tanto al partido en el poder como a la jefa de gobierno, reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a este avance de este grupo de derecha en la ciudad, ¿no? Y es que eso es gravísimo, Pepe, gravísimo, porque es la historia que se ha repetido en países latinoamericanos y en países europeos.
el regreso de las derechas, pero además con más poder y con mayor capacidad organizativa. Entonces, ojo con eso.